Locura. ¿Qué cura la locura? El podcast que derriba mitos y genera conciencia sobre lo que realmente son los trastornos mentales y cómo recuperarnos de ellos. Aquí, personas reales comparten sus experiencias y expertos nos guían con su apoyo y recursos. ¿Cómo impacta el sufrimiento psíquico de una persona en su entorno más cercano? ¿Qué necesita realmente la persona que acompaña? ¿Cómo podemos conseguir acompañar desde la presencia, la conexión y la escucha sin desaparecer ni invadir el espacio de la persona que tiene el diagnóstico? ¿Y por qué como cuidadores es importante mirar nuestra propia historia y dolor para poder estar mejor al servicio del otro, de forma más auténtica? De todo esto nos habla el psicólogo Mario Salvador. Hola, estamos de nuevo aquí en una entrevista. Hoy tenemos a Mario Salvador. Mario tiene más de 40 años trabajando como psicólogo en la práctica de la psicoterapia, pero además también ha creado su propio instituto, es formador y bueno, tiene su propia forma, su propio método. No sé si a veces es un método que has creado tú, Mario, ahora nos cuentas. También eres especialista en brain spotting. Bueno, cuéntanos tú un poquito, Mario, cómo es que estás aquí y has venido a hablarnos aquí del vínculo, ¿no?, entre el trauma y el trastorno mental. Bueno, sí, efectivamente, son 40 años de práctica profesional y, bueno, pues un largo recorrido ya. Y en ese recorrido, tanto Carmen Cuenca, mi mujer, como yo hemos ido haciendo una integración, ¿no?, de una decantación y una integración pues de lo que hemos ido aprendiendo, esencialmente desde una perspectiva muy humanista y muy relacional, ¿no?, al acercamiento al sufrimiento humano, pero también habiendo integrado importantemente los conocimientos del campo de la neurociencia, del trauma y de la disociación y de las técnicas neurológicas que hoy pueden ayudar a la integración, a la metabolarización de nuestra experiencia, de nuestro sufrimiento, ¿no? Esto es lo que dio nombre al modelo Aletheia que hemos creado, ¿no? Aletheia es una palabra griega que significa desocultamiento del ser, descubrimiento de la verdad, ¿no? De hace muchísimos años que yo di con esta palabra y respondía mucho a la manera de mirar, ¿no? Porque nosotros vamos construyendo nuestras ideas del yo, ¿no? El sentido del yo que nos damos, que evidentemente está siempre conectado con la calidad de las experiencias que hemos vivido, ¿no? Y así que nos vamos dando estas definiciones, pues soy digno, no soy digno, soy merecedor de amor, soy valioso, no lo soy. Claro, es decir, si está en función de las experiencias, deberíamos mirar lo que no es lo que realmente somos, es aquello que nos hemos ido, que hemos ido adoptando de nosotros mismos, ¿no? Cuando curamos el dolor del trauma, de lo que nos ha ido pasando durante la vida y cómo esto moldeó nuestro yo psicológico, ¿verdad? Y cuando podemos descargar este sufrimiento desde una perspectiva amorosa, va a venir una dimensión de quién realmente somos nueva, diferente, ¿no?, de lo que nos hace propiamente humanos, que es estas cualidades del altruismo, del amor, de la generosidad, ¿no? Esto es lo que nos hace más primordialmente y elevadamente humanos, ¿no? Y Mario, tú y yo estamos antes ahora de grabar hablando del tema que me gustaría que hablaras hoy, que tú tienes mucha experiencia con esto, y es en el área de los trastornos mentales, de trastornos mentales graves. Lo que se suele oír, ¿no?, cuando tú vas al psiquiatra, o cuando yo en mi caso acompañaba a mi hijo pues al médico, a los hospitales psiquiátricos donde estuvo, y lo que se oye o lo que yo oía era una explicación biomédica, ¿no?, de que todo tenía que ver con el cerebro y con un mal funcionamiento del cerebro y que todo se solucionaba pues con medicación, ¿no? Y yo estuve buscando mucho, porque yo también soy terapeuta, he trabajado mucho el trauma de desarrollo y yo pensaba, ¿cómo puede ser? O sea, cuando yo veía a mi hijo decía, no, pero esto ya viene de antes, yo soy capaz de ver que hay
cómo llegó él a esa crisis, ¿no? Y no me quiero creer ni me creo que sea solo algo cerebral, ¿no? Algo solo biomédico. Entonces me gustaría que tú escuchar cómo lo ves tú, ¿no? Ese vínculo entre la historia de la persona y cómo llega una persona a tener cualquier tipo de trastorno mental así grave. O sea, tu explicación. Bueno, primero una reflexión sobre estas perspectivas biomecánicas, ¿no? Ponerlo en que todo tiene su origen en el cerebro es una visión muy reduccionista, ¿no? Porque es como colocar este sistema nervioso hipercomplejo, que es el cerebro humano, en el vacío, como si existiese por sí mismo, no en lugar de estar perteneciendo a un sistema de relaciones, ¿no? Este sistema nervioso tiene varias funciones importantes, ¿no? Pero en definitiva, me gusta decirlo, el cuerpo creó el cerebro, porque el cuerpo se hizo un organismo multicelular hipercomplejo que necesitó pues, de un órgano de gestión de toda esta complejidad que es este cerebro humano, ¿no? Está gestionando qué está pasando dentro de nosotros 24 horas al día. Dentro y fuera de nosotros, porque somos mamíferos, tenemos una conexión con el entorno altamente sensible. Todo organismo vivo lo tiene, pero los mamíferos pues somos muy dependientes, ¿no? Así que no deberíamos mirar este órgano, que es el cerebro, independiente de los contextos, los sistemas en los que está gestionando todo, ¿no? Esto por un lado. Entonces, claro, siempre es la cosa, ¿qué es antes el huevo o la gallina? ¿No? Hay una bioquímica, claro que hay una bioquímica, ¿no? Pero esta bioquímica está respondiendo, y lo sabemos hoy por la epigenética, a lo que está pasando en el entorno exterior también, ¿no? Si estamos viviendo continuamente en un ambiente violento, caótico, negligente, pues claro que se genera una bioquímica del estrés, por supuesto. Y además puede ser una bioquímica que se estabiliza, se hace estable de esta manera. ¿Por qué? Porque también las condiciones de fuera son así. Un humano tiene la suerte o la desgracia que si le ha tocado bien la familia, pues mira, crece estupendamente, ¿no? Se siente apoyado, pero si no le ha tocado tan bien, pues se lo come con patatas durante los siguientes 18 años, y ahí es donde este sistema nervioso se va a organizar, ¿no? Por tanto, la pregunta es antes el huevo o la gallina, ¿no? ¿Dónde está ocurriendo? ¿En qué contexto se está ocurriendo todo esto, ¿no? Yo sigo hoy en el capítulo 4 de mi libro Más allá del yo, hablo de la perspectiva transgeneracional, ¿no? Porque digo, nuestra historia psicológica no empieza en nosotros. Esto es una malformación que hemos ido construyendo en nuestra cultura occidental, donde hemos ido perdiendo los lazos con nuestros ancestros y los rituales que todavía en las culturas asiáticas o indígenas, pues esto se mantiene, se sostiene, ¿no? Aquí hemos ido creando una visión muy aislacionista e individualista de que no empieza en nosotros. No es verdad, ¿no? No es verdad. Nosotros somos una continuación de la historia de nuestras familias, ¿no? Y no es lo mismo apellidarse Salvador que apellidarse Herrero, o que apellidarse Colón, o que apellidarse Borbón, o que apellidarse Kennedy, ¿no? Esa historia de la familia que está detrás deja una huella en nosotros. Y esto no es una idea psicológica, ¿no? Esto hoy la ciencia de la epigenética nos lo explica, como por ejemplo Rachel Yehuda, que es una investigadora del Mont Sinaí, y ella misma es descendiente de víctimas del holocausto nazi, se fueron a Estados Unidos, y estudia cómo el efecto del holocausto, y también estudió los atentados del 9 de septiembre, ¿no? Del 11 de septiembre. Los descendientes arrastran el efecto de esa traumatización y lo ven que tienen niveles de cortisol más bajos y más propensión a padecer estrés postraumático, depresión y otras enfermedades graves, incluso sin haber vivido ellos directamente, estos descendientes, el episodio, ¿no? En la investigación animal, por cierto, se sabe también muchísimo de todo esto, cómo heredamos no solo los traumas de nuestra familia, también heredamos las cosas
positivas, los recursos, no solo de nuestra familia, de la humanidad en general, ¿no? Entonces esta visión es muy importante de considerarla porque hay historias que están pesando en nosotros, inhibiendo nuestra vida o facilitándola, depende de la calidad de todo esto, ¿no? Y el rastreo de todo esto a veces se hace difícil si no tienes una mirada sistémica, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y hay una cosa, Mario, que tú dices que la quiero repetir, o sea, con mis propias palabras, porque pienso que es vital, ¿no? Esto de, sí que hay un problema bioquímico a lo mejor en el cerebro, pero ¿por qué sucede ese problema? O sea, no es que eso no sea verdad, sino que tiene que haber una explicación detrás, ¿no? O un por qué se ha llegado hasta eso. Y yo lo que he observado con mi hijo, cuando yo empecé a hacer todo este trabajo de ver, ¿vale? O sea, ¿qué ha pasado en su historia, no? O sea, desde que él nació, no mirando hacia, o sea, específicamente antes, pero yo sí que vi, que empecé a ver que él siempre ha sido diferente. Yo creo que él siempre ha sido neurodivergente, o sea, era más lento que otros niños, había cosas que no entendía. O sea, y eso siempre estuvo. Lo que pasa es que nosotros no lo supimos acompañar y acoger bien, sino que lo que hacíamos siempre era, bueno, hacer un esfuerzo para ser pues como tu hermana, para ser como los demás niños, y eso es lo que yo creo que llegó la adolescencia, ¿no? Que ahí se le acumuló todo eso que ya llevaba desde niño, o sea, desde que nació, yo creo, ¿no? Y esa es mi explicación de cómo su cerebro explotó, ¿no? Llegó un momento que su sistema nervioso dijo, no puedo más, o sea, no puedo más con esta presión y esta tensión constante. Y, o sea, me gustaría saber un poco cómo lo ves, o sea, si esto es un ejemplo, lo comparto, ¿no? También para que la gente pueda decir, vale, esto a lo mejor es lo que pueda pasar. Otras experiencias que hayas tenido tú de cuando ves un trastorno mental, o sea, ¿qué es lo que puede haber ocurrido antes? Bueno, tendríamos que especular un poco, ¿no? Estoy hablando de la prehistoria que nos precede detrás, ¿no? Y qué cosas graves han podido quedar no resueltas en nuestra línea familiar, ¿verdad? Esto sería una manera de mirarlo. Estos autores, yo sigo estos autores, Abraham y Torok, hablan de la cripta, el dolor encriptado, encapsulado, y el fantasma, toda esa energía que se ha quedado encapsulada e encriptada, no está disponible en las relaciones familiares. Se ha quedado algo metido ahí en una cápsula, ¿verdad? Voy a decirlo de esta forma, como una parte de uno que se ha quedado muerta, ¿no? Y esto no va a estar disponible y va a tener unas consecuencias, ¿no? Estos autores hablan del fantasma como el legado que esta cripta deja en los descendientes, ¿no? Porque detectan que hay algo que pasa, que no se ve, que no se sabe, que no se quiere hablar, ¿verdad? Ellos hablan de lo indecible y después hablan en la primera generación de lo impensable, de lo innombrable, perdón, y en las siguientes generaciones de lo impensable, ¿no? Y que deja síntomas bizarros en el individuo porque no tienen una explicación, porque claro, todo ya está muy lejos del motivo original. Esto en cuanto a la prehistoria, ¿no? Pero tú estás hablando simplemente de la historia, ¿no? Este niño que nace neurodivergente, ¿no? Pues lento, dices, o podría ser pues niños que tienen autismo, que tienen dislexia, no hasta que se diagnostica, e incluso cuando se diagnostica esto, el sistema no suele ser muy comprensivo, ¿no? Porque desgraciadamente parece que queremos estandarizarlo todo, ¿no? Y todos han de ir a la misma velocidad y todos han de seguir lo mismo y no es comprensivo con estas diferencias, con lo cual pues suelen tener un tratamiento poco amable, voy a decirlo así, poco amable, ¿no? Empiezan a ponerles nombres, no pones interés, no haces, o los propios compañeros de clase que le ven diferente, pues empiezan a hacer bullying con él, ¿no? Así que la propia condición de este sistema nervioso diferente va a promover en las interacciones con los de al lado, con los educadores, un tipo de trato, ¿no? Que, insisto, no suele ser muy amable en la experiencia que yo tengo, con lo cual, ¿verdad?, sobre algo que ya es una dificultad o
o simplemente un sistema nervioso diferente, empiezan a venir cosas, ¿no?, del ambiente que no les tratan bien, con lo cual se empieza a generar trauma emocional. Hay sentido de aislamiento, sentido de vergüenza, de soy inadecuado, tengo un defecto en mí. Todo esto afecta muy dolorosamente el sentido más íntimo de la identidad de un ser humano, ¿no? ¿Qué trata? Porque claro, todos los humanos y mamíferos en general lo que queremos es adaptarnos para que nos acepten, para formar parte de la tribu, ¿no?, de la familia. Así que puede que comience esta historia de la hiper sobreadaptación, ¿no?, al precio de sacrificar pues lo más íntimo de nosotros mismos, ¿no? Así que suele acarrear una historia de traumatización emocional que empeora las cosas, ¿no?, ¿verdad? Que empeora las cosas, y la adolescencia siempre es una etapa muy crítica para que todo esto pueda explotar o se pueda resolver, depende. Bueno, yo también veo que un trastorno mental puede ser una posibilidad para que cosas se puedan resolver. Yo en el caso de mi hijo, ahora que él empieza a estar mejor, yo digo, bueno, pues hubo ese corte, esa crisis tan bestia, ¿no?, con los brotes psicóticos, y ahora es como si estuviera empezando de nuevo, pero a su ritmo, ¿no?, de la forma que él lo necesita. O sea que fue una crisis necesaria, yo al menos lo veo así, ¿no?, para no seguir de esa forma que estaba siguiendo, que no era sostenible de todas formas. No sé si tú cómo ves el trastorno mental o cuando suceden estas cosas, o puede ser un intento de suicidio o las autolesiones, o sea, cosas que llaman la atención, ¿no?, de todo el sistema, también de todo el sistema familiar, que se tiene que recuestionar y decir, vale, ¿cómo hemos estado viviendo hasta ahora? ¿Qué es lo que no estaba funcionando hasta ahora? Yo al menos lo veo así, no sé cómo tú ves el lado a lo mejor positivo que se le puede sacar a un trastorno mental, por grave que sea, y que obviamente hay que atenderlo, ¿no? A ver, si todo el sistema hace una reflexión de qué ha estado pasando, ¿no?, y qué está pasando a este chico, esta chica, ¿no? Hay una posibilidad de reparar cosas, ¿no? No suele ser lo frecuente, por desgracia, porque las personas, los familiares, estáis muy estresados, muy preocupados. Es un shock enorme. Y no suele haber una preparación, ni suele haber tampoco por parte del sistema social de cuidados una sensibilidad hacia esto, ¿no? Hay, como bien señalaste, pues un enfoque muy biologicista, donde, bueno, pues como mucho se puede dar medicaciones o intentos de remedios, pero no suele haber un apoyo psicoafectivo al propio sistema, ¿no? Porque esto es un shock importante para todos, ¿no? Y esto ayudaría mucho tanto a las familias como al afectado, ¿no? Tú has hablado de algunas cosas como las autolesiones, como el suicidio, ¿no? Yo precisamente hoy debería recibir las primeras pruebas de mi cuarto libro, que hablo de todo cómo organizamos nuestro sistema de defensas psicológicas y cómo tratar con ellas, ¿no? Claro, voy a mirar las autolesiones como un intento de autorregulación, de calmar un dolor insoportable, ¿no? Pero que ya no acude a la corregulación, a buscar la calma, el confortamiento en otro congénere, ¿no? Algo ha pasado porque estas personas tratan de autorregularse de estas maneras, de distraer su dolor emocional hacia una dimensión más física, de hacerse daño, ¿no? Por cierto, al hacerse daño también hay secreción de endorfinas, que son anestésicos naturales, así que son intentos de calmar un dolor que se vive como insoportable. Y claro, el suicidio es la última de las defensas, porque la persona considera esto cuando cree ya que no hay ninguna manera ni nada que alivie su sufrimiento más que marcharse de la vida, ¿no? Otra vez, esto está hablando de la pérdida de esperanza, ¿no?, de la persona que no se ha sentido aliviada, comprendida,
que alguien sabe estar con él y sabe entender lo más profundo de sí mismo, ¿no? Esto es muy doloroso. Y entonces, bueno, y habría que trabajar de manera muy relacional con esto, ¿no? Yo no soy un experto, pero sí conozco un poco el trabajo de Jaakko Seikkula, este médico finlandés. De diálogo abierto, ¿no? Exacto. Él tiene mucha experiencia y él propone que la manera que él trabaja, que no es farmacológicamente, tiene resultados más efectivos que con la farmacoterapia, ¿no? Claro, sigue siendo como un extraño en medio de este mundo eh, biologicista, ¿no? Porque él tiene investigación, tiene datos, tiene hechos de cómo trata a los pacientes y familias psicóticas de una manera dialógica, ¿verdad? Con muy buenos resultados. ¿Por qué esto no es más conocido? Yo no lo sé. Bueno, o sí lo sé, ¿no? Porque no se venden pastillas, ¿no? No hay una industria farmacéutica que tiene interés en esto. Es entrenar personas para que tengan un abordaje humano y humanista, ¿no? A un problema que es sufrimiento emocional, dolor emocional, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Mira, el otro día me comentaba una madre que su hija había tenido un trastorno de la conducta alimenticia y entonces estaba en una crisis muy grave y ella estaba en el psiquiatra con ella y ella le preguntó al psiquiatra, ¿hay algo que pueda hacer yo? Y el psiquiatra le dijo, no, nada, solo mirar que se tome la medicación. Y yo pensaba, o sea, no puede ser, o sea, ¿cómo le pueden decir a una madre que no puede hacer nada? O sea, yo pienso que, o sea, que no es verdad, es el contexto social, ¿no? O sea, sí que se puede hacer mucho. Me gustaría un poco escuchar, o sea, para la gente que nos está escuchando, ¿no? De qué se puede hacer, porque realmente ese mensaje es que no lo oyes en ninguna parte, ¿no? Nadie viene y te dice, mira, señora, usted sí que puede hacer esto y esto otro, y hay cosas que se pueden, que el entorno, para el que el entorno es muy importante. ¿Qué le dirías tú a alguien que nos está escuchando que a lo mejor tiene un familiar, pues eso, pasando por una crisis y que piensa que no puede hacer nada? Hombre, lo primero que diría es que hemos de contar con la persona que sufre, ¿no? Porque tomar decisiones por él sin... Claro, porque dice el psiquiatra, no puede hacer nada, pero si es que ni le ha preguntado, ¿no? A lo mejor a la persona qué está pasando, qué le ha llevado a todo esto, ¿no? Yo el otro día hablaba con una joven que estoy ayudando, ¿no? Y ha tenido un trastorno de conducta alimentario y hace años y le decía, bueno, ¿qué te llevó a esto? Dice, no tenía control en nada en mi vida, lo único que tenía control era en la comida. Así que hay más cosas, pero bueno, lo que había también era un profundo sufrimiento en una etapa de su vida, alrededor de los 10 años. Entonces se sentía terriblemente sola, no se apoyaba en los padres, ¿no? Se sentía muy diferente de los demás, una chica muy especial, ¿no? Y ya no se apoyaba en sus padres, incluso que estos padres son muy sensibles e involucrados, ¿no? Pero ella vivió todo esto en una soledad muy dolorosa y recurrió a este mecanismo. Y esto no lo explica todo tampoco, pero sí que hay unas funciones que van a quedar más o menos claras si nosotros preguntamos a la persona qué estaba pasando, qué te estaba pasando. Yo empecé con ella, con estas preguntas, ¿no? Porque en la actualidad tiene una dificultad más física del estómago intestinal, ¿no? Pero claro, empiezo a preguntarte, ¿desde cuándo empieza esto? ¿Qué estaba pasando en tu vida antes, ¿no? Y entonces empieza a desvelarse poco a poco toda esta historia enterrada de dolor, enterrado, que nadie había ido a mirar, ¿no? Entonces hay tantos profesionales que simplemente no hacen estas preguntas, no las hacen, no cuentan con la persona, ¿no? Y entonces, si empezásemos a contar con la persona, empezaría a quedar más claro que él estaba faltando de su ambiente de apoyo, de sus padres incluidos, ¿no? Y entonces podríamos ayudar a restaurar unas relaciones de apoyo entre los miembros de la familia, ¿no? En lugar de vivir ese dolor en soledad, en aislamiento, ¿no? Pero claro, si el sistema mismo, el sistema médico dice no puedes hacer nada, lo que está es apoyando, quédate pasivo. Y esto es un error fatal, quedarse pasivo, ¿no?
porque no dejamos de ser mamíferos que nos necesitamos y dependemos unos a otros. Esto es una condición a la que no podremos renunciar nunca, ¿no? ¿Verdad? Intervenir en nuestros cuerpos de una forma mecánica, pero no ver o no ayudar a que se restablezca un sistema de relaciones afectivo, de apoyo mutuo. Esto siempre ayudará mucho, ¿no? Claro, además es un círculo vicioso porque realmente cuando tú te sientes impotente, o sea, que ves que está tu hijo sufriendo o tu hija y te están diciendo no puedes hacer nada, eso hace que tú entres más en crisis porque, claro, o sea, no tienes salida, ¿no? Ese dolor que tú estás viviendo o esa rabia que sientes, no la puedes o sea, no la puedes invertir en nada porque te están diciendo que no puedes hacer nada. Entonces, claro, eso hace que tú estés peor y entonces no puedes conectar con la otra persona, ¿no? Mientras tú estás mal, no puedes ayudar a nadie. ¿Cómo ves también, o sea, esta parte, ¿no? De el trauma que se genera o que se puede generar en los familiares cuando ven, pues, a una persona muy, muy cercana sufrir y que en principio no pueden hacer nada. O sea, Mira, yo digo que hay un denominador común en todo tipo de trauma, no importa la naturaleza que sea, ¿no? Y este factor común es: estoy solo, nadie me comprende. Nos traumatizamos en soledad y nos curamos en buena compañía. Esto es así, ¿no? Entonces, claro, lo que estás diciendo es como el propio sistema puede alimentar esta impotencia, ¿no?, en el cuidador. Es decir, nadie me entiende, nadie me dice qué hacer, estoy solo en esto, ¿no? Y claro, esto devasta al propio cuidador también, porque le deja en un callejón sin salida, atrapado, y no solo en esto, sino en un sentimiento de profunda y dolorosa desesperanza, ¿no? Es decir, si no hay nada que pueda hacer más que resignarme a ver sufrir a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? Esto es terrible. Esto es terrible. Yo tengo una hija que está pasando por otro tipo de dificultades físicas, y un padre no se puede quedar, no puede hacer meditación aquí, ¿no? Es muy complicado, ¿no?, hacer esto, ¿no? Ver que tu hijo sufre y no saber cómo llegar a él, ¿no? Que nadie te enseñe cómo llegar a él, con lo cual hay trauma en el niño, en el chico, y hay trauma en los padres, porque se quedan tampoco apoyados en nada, ¿no? Y más bien condenados a vivir resignadamente una situación terrible, terrible, ¿no? Así que, como bien lo señalaste, Sonia, ningún cuidador puede ayudar a su hijo si él mismo está mal. Y además estos suelen ser carreras de muy largo recorrido, o sea que suele haber un desgaste muy grande, ¿no?, de dificultades, de manejo de una dinámica que puede que incluso empeora, ¿no? Porque al no haber esta conexión, esta mirada profunda en el sufrimiento, este acompañamiento, pues es probable que también empeore la dificultad del chico, ¿no?, de la chica, ¿no? Porque se perpetúa, ¿no? Se perpetúa esta sensación de aislamiento, de ser diferente, de no pertenecer a un mundo que es vivido como, puede que sea vivido como hostil, como mínimo vivido como extraño, que no comprende, ¿no? Así que es devastador para los miembros, todos los miembros, ¿no? Este tipo de mensajes, yo lo siento, pero soy muy irreverente con esta perspectiva, ¿no? Y Mario, ¿tú qué dirías? O sea, ¿qué síntomas puede ver un familiar que le ayuden a identificar su propia necesidad, su propio trauma? Porque de esto tampoco no se habla, ¿no? Se habla, claro, todo se enfoca en la persona que está pasando por el trastorno, pero no hay un enfoque en qué le está pasando a la familia, ¿no? Al hermano, a la hermana, al padre, a la madre. Entonces no hay una conciencia de que a nosotros también nos pasa algo. ¿Qué siento? O sea, ¿qué piensas que una persona puede ver como indicador que puede mostrar que ella o él también necesita ayuda? O sea, que se ha activado un trauma. A ver, puede ser muchos, ¿eh? El trauma está como en el núcleo de una compleja sintomatología, ¿no?, que se pueda manifestar en problemas con el sueño, por ejemplo, o pesadillas incluso, o estados de depresión
profundos, dolorosos, ¿verdad? O explosiones emocionales, de ira o de tristeza, ¿no? Incluso consumo de sustancias, consumo de alcohol, podría ser. Síntomas que llamamos disociativos, como sentirse con las emociones anestesiadas, ¿no? Encorchetadas, donde la persona pueda vivir la vida sin color, como dice el dicho castellano, no siento ni padezco, ¿no? O también me gusta usar el dicho de Santa Teresa, vivo sin vivir en mí, ¿no? Que la persona viva como desconectada de sí mismo, ¿no? Con una vida sin propósito, sin sentido, ¿no? Sin sentirse, ¿no? Sin involucrarse en las relaciones, el aislamiento, el retirarse de la vida social. Todo esto son síntomas que pueden estar hablando de este dolor enterrado, que es el trauma, ¿no? En el propio cuidador, ¿no? Y hasta cierto punto, no sé cómo lo ves tú, pero como la relación con la persona también, ahí también se notan cosas, ¿no? Hay un rencor o un enfado que parece que se han quedado como enquistados, ¿no? En el familiar, de un enfado que puede durar muchos años, o de, ay, es que no colabora, o sea, de no poder ver el sufrimiento de la persona que está pasando por eso, sino verlo como si fuera un enemigo, como si lo estuviera haciendo a propósito, como, o sea, no ver el lado humano, no poder ver con compasión a ese ser querido, sino con, pues eso, con rabia, con enfado, con rechazo también. Claro, sí, esto también, por supuesto, ¿no? Porque por ese sentido de la impotencia del que hablábamos antes, ¿no? De creer que el otro no está poniendo su voluntad, pero también por el hecho de llevar una carga terrible encima, ¿no? Que limita, inhibe la propia vida del cuidador, porque todo cambia, ¿no? Todo cambia, ¿no? Ya no más es posible llevar una vida, comillas, normal, ¿no? De relaciones o de viaje o de... No, ya todo está alrededor de esto, ¿no? Y esto tiene un efecto de agotamiento físico, ¿no? Agotamiento emocional, las dos, ¿no? Porque, como dije antes también, es un camino de muy largo recorrido, no es una enfermedad que es más o menos transitoria, donde uno, bueno, pues puede hacer un esfuerzo de sacrificio. No, aquí esto se convierte en el modo de vivir, ¿no? Y si no nos apoyamos y si no cultivamos también una serie de prácticas de cuidado personal, de que el cuidador se cuida a sí mismo, el riesgo es muy alto de sentirse quemado, ¿no? Y de luego de tener resentimiento con el propio enfermo, ¿no? Sí. Lo cual va a agravar todavía más las cosas, ¿no? Exacto, sí. Ahí también es un círculo vicioso. Yo también lo noté, ¿no? Cuando yo no me cuidaba, entonces estaba este resentimiento y mi hijo pues estaba peor, claro, porque era un estrés que yo le añadía al estrés que él ya tenía. Y cuando yo empecé a cuidarme, a hacer esas prácticas, entonces de repente empecé a verlo, empecé a ver su sufrimiento y decir, es que él sufre también, ¿no? Que se me había, o sea, es que ni lo había pensado, que él también sufría. Estaba tan obsesionada con mi propio sufrimiento que no fui capaz hasta que yo empecé a cuidarme, ¿no? Y entonces, claro, mejoró la relación y yo estoy segura de que eso también contribuyó a su mejora, porque al menos yo ya no le estresaba, ¿no? Cuando Sí. en nuestra relación no era una relación más difícil a gestionar, ¿no? Sino que era algo que yo intentaba apoyarle. Claro, yo creo que por eso, entre esos cuidados, sería muy importante poder construir, y vosotros tenéis una asociación con esto, ¿no? De grupos, ¿no? Encuentros de grupos, donde se pueda haber autoapoyo entre unos y otros, quizás guiados por un profesional que ayude a profundizar en esto, pero vivir estas cosas en clan, en tribu, es siempre un factor vacuna, ¿no? Que nos ayuda, bueno, a depurar nuestro propio sufrimiento, a no vivirlo en soledad, a enriquecernos también con las perspectivas de otros que quizás han andado ya una parte de ese camino y están en otro momento de más esperanzador, ¿no? Yo creo que todo esto es muy importante que podáis hacerlo, ¿no?
Sí, sí, y fíjate que justo con la enfermedad mental ocurre todo lo contrario. La enfermedad mental fragmenta y separa mucho porque asusta. Y entonces, incluso miembros de la familia a mí me han contado, ¿no?, de historias de que a lo mejor los abuelos pues dejaron de hablar con el nieto o con la familia porque como que les superaba, ¿no? Entonces esto pasa mucho también, que asusta tanto lo que le está pasando a la persona, ¿no? Si alguien se ha intentado suicidar o que ves las autolesiones o una persona súper delgada, claro, eso asusta mucho y como una reacción automática es separarse. Entonces se queda muy sola la gente realmente, tanto las personas que están viviendo un trastorno como las familias. No, no sé si hay algo que les puedas decir a la gente que lo tiene así en su entorno, que Bueno, hay un trastorno así y cómo gestionar ese miedo que se genera, que también es muy humano, ¿no? bueno, estás hablando de lo que es una de las condiciones del trauma, que es la fobia. La Ujú, fobia a mirar nuestro propio sufrimiento o el sufrimiento de otros, ¿no? Por eso es trauma, porque si escapamos, huimos del sufrimiento, no solo nos se cura, lo dejamos solito, ¿no? mm, Así que todo esto requiere de una psicoeducación de los sistemas, ¿no? Eh, yo digo que huir de lo que nos duele es parte de la inteligencia de sobrevivir. Escapamos de aquello que nos hace daño, pero si queremos usar esa misma inteligencia para la curación, no funciona, ¿no? Para curar nuestro dolor, nuestras heridas, tenemos que acercarnos amablemente a ellas, ¿verdad? Eh, yo sigo, y tenemos esto en nuestra página web, porque además soy seguidor de la práctica budista, ¿no? No hay loto sin lodo. Nosotros hemos construido una sociedad donde queremos el loto, lo bonito, la cosa, la flor, la felicidad perpetua, ¿no? Pero esto no existe si no miramos nuestro sufrimiento. Es en el abrazo de nuestro propio sufrimiento que emergerá ese loto, ¿no? Porque no tenemos un loto tan bonito si no aceptamos el lodo del que emerge, ¿no? Entonces me gustaría sembrar esta píldora, esta versión, ¿no? No tengamos miedo, porque el miedo, claro, no es el miedo al otro, al dolor del otro. Escapamos del nuestro propio, porque tenemos tantos preceptos culturales, perdona, que tenemos tantos preceptos en nuestra cultura enferma, ¿verdad? De no mirar, no desenterrar el muerto, de no levantar cosas que ya son pasadas. Mira, no se trata de esto, se trata de que ese dolor que en uno, que en las familias ha quedado enterrado, no desaparece por el hecho de que lo hayamos puesto ahí en un subterráneo bien colocado, no. Va a volver a la superficie cuando haya un botón que lo recuerde, ¿no? Entonces tenemos que aprender a estar y acompañar el sufrimiento propio y el de los miembros de nuestro sistema familiar, porque si no, ¿en quién nos apoyamos? Esto es la familia, ¿no? Esta debería ser la idea de familia, que cuando estamos mal tenemos en quién apoyarnos, ¿no? mm. Probablemente Entonces, no venimos de ahí. Bien. entonces ya para ir acabando, Mario, o sea, tú cómo verías, si tú pudieras decidir, ¿no? En el sistema psiquiátrico de lo que se tendría que añadir o se podría añadir para que realmente fuera una ayuda para estas personas que están pasando por un trastorno mental, porque hoy en día realmente la gran solución y muchas veces la única es la medicación, o sea, es un tratamiento farmacológico, o sea, no hay otra, no hay más opciones. Entonces, ¿tú qué crees que es necesario también o que sería necesario? Hombre, yo directamente, un poco lo que he ido diciendo, ¿no? Yo instruiría al sistema médico y sanitario en una visión humanista y sistémica de la enfermedad mental. O sea, no empieza aquí. Nuestro sistema nervioso no es un órgano que está aislado del sistema en el que vive. No. Están pasando cosas en ese sistema nervioso que tienen que ver
con los sistemas en los que está viviendo. Y el médico mismo forma parte del sistema también. O sea, es un elemento en un momento dado que ya forma parte de este sistema. Porque claro, si forma parte del sistema para reforzar un sistema de negación más, pues no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, si yo pudiera decidir, por supuesto, pues haría toda una preparación en los profesionales sanitarios que están implicados en esta mirada y también en el conocimiento del trauma como una herida que está enterrada, ¿verdad? Pero que está siempre influyendo. Yo tengo una experiencia personal porque hace unos 15 años más o menos fui invitado a un congreso de psiquiatría de la Fundación Ligi. No suelo ser invitado a estos congresos porque soy psicoterapeuta, pero una compañera psiquiatra me invitó. Claro, me quedé muy impresionado de cómo están montados estos congresos, porque nos iban a buscar al avión en una furgona estupenda, un hotel 5 estrellas, todo pagado, por supuesto. Esto, por ejemplo, en los congresos de psicoterapia no pasa. No pasa, Ya, ya. ¿no? Pero no solo esto, el lema era correlación entre gen y nosología psiquiátrica. Y allí venían investigadores de todo el mundo, del Canadá, de Estados Unidos, de Sudáfrica, con sus investigaciones, ¿no? Y yo al cabo del primer día y medio, donde escucho cosas como que no se conoce ninguna correlación entre ningún gen y la nosología psiquiátrica, ninguna, pero sí había un determinante común en todas esas investigaciones y era trauma en la vida temprana. Y claro, yo le pregunto a mi compañera, oye, ¿y esto? ¿Pero para qué os sirve, no? Todo este gasto y tal. Dice, para nada. Y digo, bueno, no hay algo que no entiendo aquí, ¿no? O sea, la cantidad de miles de millones de dólares que se invierten en cosas, ¿no? Que no tienen un resultado, ¿no? Pero sí había este factor, trauma en la vida temprana. Y digo, bueno, pero si esto está en todo, porque no se invierte el dinero más aquí, ¿no? Por cierto que hay mucha investigación en la psicotraumatología ahora y la neurociencia, cómo influye, pero no dentro de la industria farmacéutica, no está ahí, que es muy potente, ¿no? Entonces, esta tiene que ser una reflexión en el colectivo, ¿no? Si esto está ahí, ¿cómo lo estamos mirando, ¿no? Si hay trauma en la vida temprana de todas estas personas, ¿qué hace que no lo estamos mirando? ¿Qué hace que no tenemos simplemente una visión humanista? Decir, ¿qué te ha pasado, no? ¿Qué te ha pasado, no? Esto tenéis, para los que estáis escuchando, aquí un valiosísimo estudio que se llama ACE, sigue las siglas, Adverse Childhood Experiences, que fue hecho con 17.000 y pico, una muestra de 17.000 y pico personas, donde se ve el efecto del trauma en la vida temprana en las enfermedades físicas y psicológicas actuales, ¿no? De la vida actual. Y hay una correlación elevadísima. La curiosidad es que este estudio nace de una clínica de obesidad donde una mujer muy obesa, que había perdido como 40 kilos, después del verano los había recuperado. Y por primera vez el médico, el doctor Anda, le pregunta, bueno, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado en el verano? Por primera vez. Le hacían tratamientos farmacológicos. Y la mujer le dice, bueno, es que volví al trabajo y un compañero de trabajo se mostró seductor conmigo. Y él le preguntó, bueno, ¿y qué problema hay en esto? ¿Qué es lo que pasa? Dice, me asusté mucho. Me asusté muchísimo porque vi que tenía interés sexual en mí. Y le vuelvo a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con esto? Y dice, yo fui abusada en mi infancia. Y claro, empezó a recuperar el peso otra vez para tapar su cuerpo, dejar de ser atractiva. Y a partir de aquí se inició esta investigación porque los médicos empezaron a preguntar qué había en las historias de los pacientes, ¿no? Es un pequeño ejemplo de cómo tenemos que crear esta cultura en los sistemas sanitarios de preguntar por la vida, por la historia de lo que está pasando. Sí, me parece muy bonita esa pregunta de qué te ha pasado, ¿no? Preguntar desde la curiosidad. Quería acabar ya, Mario, pero es que me ha venido otra pregunta que no me quería ir sin preguntar, o sea, sin hablar de este tema, porque claro, a ver,
yo creo que los padres y las madres tenemos como esta tendencia a sentirnos culpables, ¿no? Cuando sucede algo así en la familia, sobre todo con hijos o con hijas, incluso los hermanos se pueden sentir culpables, ¿no? Y claro, ahora añadir este componente de, puede ser que parte de eso venga de tu familia, de cómo has educado a tu hijo, de cómo ha estado. O sea, es añadir como otra carga más, ¿no? De culpa, de alguna forma, a no ser que lo sepas gestionar bien. Entonces, un poquito ver, o sea, esa separación, ¿no? Entre la culpa y la responsabilidad, o sea, el tema de la culpa, porque claro, si no parece que aquí le estamos poniendo todavía más, ¿no? A unas personas que ya están cargando con mucho, ¿no? Y ahora decir, no, es que hay que mirar en la infancia, hay que mirar lo que pasó antes. ¿Qué dirías tú sobre esto? Diría que la culpa tiene dos grandes mecanismos, ¿no? La culpa también tiene una parte funcional adaptativa, ¿no? Que es si he hecho algo mal, pedir disculpas o corregirme, ¿no? Esta sería la función saludable de la culpa, decir, bueno, voy a investigar qué ha pasado, ¿no? Cómo he hecho daño, si es que lo he hecho, y ver cómo reparar esto, ¿no? Si la culpa se queda como un mecanismo de automortificación, de autoflagelación, no va a servir a esta función de la que estoy hablando, más que de hundirse uno mismo, ¿no? No apoyaría esto. No lo apoyaría porque tiene más que ver con un arraigo en nuestra cultura judeo-cristiana de automortificarnos, una especie de consagración del dolor a una causa superior que no va a tener efectos saludables ni en uno mismo ni en la relación, ¿no? Entonces el practicar, nosotros no somos perfectos, nadie de nosotros, ¿no? Ni el padre que ha tenido un hijo con una dificultad mental, ni los que no lo hemos tenido, ¿no? Hemos cometido errores. Y aún así lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, ¿no? Lo mejor que hemos podido en un tiempo no significa lo mejor que podemos hacerlo ahora tampoco. Tenemos que aprender, tenemos que revisarnos, ¿no? Esto es ley de vida, ¿no? Y ver qué podemos hacer para reparar los sistemas, ¿no? O también repararnos a nosotros mismos, ¿no? Porque si me mortifico, tampoco esto lo voy a aprender en mis 30 años. Esto es un mecanismo viejo que ya lo arrastro toda mi vida, ¿no? Tenemos que aprender a ser, iba a usar la palabra indulgentes, no es muy precisa, amables con nosotros, ¿no? Amables. Sí, o comprensivos. Comprensivos con nosotros, ¿no? Y comprensivo significa comprender por qué lo hacemos, ¿no? No significa quedarnos ahí en esa indulgencia, ¿no? A partir de la comprensión yo podré cambiar cosas, ¿no? Podré volver a la relación con las personas que me importan y decir, mira, me he dado cuenta de esto o de que yo estaba en estas condiciones o en estas otras, no lo hice bien y lo siento mucho, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer? Y inaugurar una nueva manera de relacionarnos, ¿no? Esto puede ser sanador para los diferentes miembros. Sí, y para mí también eso es el regalo que está escondido dentro de lo que puede ser una enfermedad mental, ¿no? Vamos a empezar de cero o vamos a cambiar cosas que antes no funcionaban y que ahora está muy claro que no han funcionado, ¿no? Entonces también desde esa humildad, para mí la humildad a mí me ha ayudado mucho, ¿no? A revisarme y a decir, bueno, vale, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, Mario, ahora ya sí que ya se acaba el tiempo. Me encanta escucharte. ¿Hay algo que quieras decir que no te haya preguntado o que digas, mira, esto me parece importante, ¿no? Que sobre todo los familiares que nos van a estar escuchando. No, simplemente quizá reforzar lo que ya he dicho, ¿no? Encendamos la luz en nosotros mismos, recuperemos la esperanza, busquemos las respuestas donde puede haber una fuente de nutrición que nos haga bien, ¿no? Para iluminarnos nosotros. Si nosotros encendemos esa luz en nosotros, podremos ayudar a encender la de al lado, ¿no? Si es nuestro hijo, nuestra hija, ¿no? Podremos ayudarle mucho mejor desde aquí, ¿no? Busquemos buenas ayudas. Si las cosas no
los sistemas no nos condenan, nos sentencian, no aceptemos este tipo de cosas. Porque no hay nadie que tenga la depositaria de la verdad, no lo hay, y a lo largo de la historia esto se ha probado y se sigue probando y se seguirá probando, no hay nadie que tenga aquí el conocimiento para decir esto no cambiará nunca, esto es así para siempre. Esto a mí me parece altamente letal e injusto, ¿no? Así que os animo a ser sanamente irreverentes. Qué bonita. Muy bien, yo también animo a eso, a todos los familiares que nos están escuchando. Muchas gracias, Mario, por todo tu trabajo y también por haber estado este ratito con nosotros. Yo sé que has escrito varios libros y antes que te decía que para cerrar me gustaría a lo mejor uno que puedas recomendar, donde esté mejor reflejado todo esto que hemos estado hablando hoy. Si alguien quiere seguir informándose, bueno, ¿cuál recomendarías? A ver, para público general, que no sea experto, el libro que saqué este año pasado, que se llama Las dos caras de Nina, no tengo ahora ninguno aquí porque me deshice de todos. Es un librito muy pequeño, está en editorial Coma Negra, muy fácil de leer, que la primera parte está escrita en forma de diálogos de una joven con su terapeuta, y la segunda parte es un epílogo que voy conectando sobre estos encuentros de la joven, pues, y voy hablando del trauma de una manera a la vez que sencilla, no exenta de profundidad, ¿no? Así que digamos, como vía de entrada al campo, lo recomendaría, tiene muy buen feedback, muy buen retorno este libro, está siendo muy recomendado por esto, porque se lee fácil en un lenguaje muy sencillo y es corto, ¿no? Aquellos que tengan interés en más y en conocer este fenómeno de una manera muy documentada y extensa, yo recomendaría este libro, ¿no? De Más allá del yo, encontrar nuestra esencia, la curación del trauma, ¿no? Este es un libro para leerse despacito, porque vamos haciendo todo este recorrido de cómo nos construimos, el efecto de las experiencias en nuestra neurobiología, de cómo nos dividimos internamente. Es un libro de estudio, de reflexión denso, entonces es muy, muy abarcador y amplio, para ¿no? niveles avanzados, entonces. Sí, y quizás ahora, precisamente hoy me debían llegar las pruebas del cuarto libro que llamo Nuestra ciudadela interna, de la supervivencia a la autenticidad, donde de una manera ilustrada con dibujos voy hablando de cómo hemos organizado nuestro sistema de defensas psicológicas y cómo tratar con él, ¿no? Espero que sea un libro también fácil, asequible, y porque está muy ilustrado, también nos va guiando en una exploración interna, ¿no? De cómo nos hemos construido y qué mostramos de nosotros, qué ocultamos, cómo nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? Y acabo con un capítulo final, el sistema de bienestar, ¿no? Así que quizás este último, que aún no ha salido, pues es el libro más divulgativo también, ¿no? Vale, gracias. Vale, bueno, lo vamos a poner ahí abajo en la entrevista para que lo podáis ver. Gracias, Mario, de nuevo por tu tiempo, y a todos los demás, pues nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta pronto. Muchas gracias, Sonia. Hasta aquí el episodio de hoy. Si conoces a personas a quienes les pueda servir, compártelo, por favor. Seguro que te lo agradecerán. Y si eres familiar y te sientes superado, te invito a que te busques ayuda ya. Puedes unirte a nuestra comunidad Respira, de apoyo a familiares de personas que están pasando por trastornos mentales. Te recuerdo nuestra web, www.soniaherrero.com/respira. Déjanos tus preguntas para próximos episodios y tus comentarios aquí abajo. Nos vemos.